Una de las cosas que el presidente estadounidense, Donald Trump, está creando es el Comité de Paz de Gaza. Esto se estableció para resolver el problema del vacío de seguridad en la Franja de Gaza después de la guerra entre Israel y Hamás. Pero cuando le preguntaron al presidente Trump si quería que el Comité de Paz de Gaza reemplazara a la ONU, él respondió que podría ser así. Y ahora está ocurriendo una situación que está trastornando el orden internacional actual. Hoy vamos a analizar este tema a fondo, así que vamos a verlo. Primero, repasaremos el contexto en el que surgió este comentario. El 20 de enero, el presidente estadounidense Trump celebró una conferencia de prensa en la Casa Blanca con motivo del primer aniversario de su segundo mandato. Él destacó el Comité de Paz, que impulsa como parte clave de la segunda fase de la iniciativa para Gaza, y recalcó que lo preside mostrando su descontento con la ONU. Trump afirmó que si la ONU hubiera sido más activa, no habría hecho falta crear el comité, y que durante la resolución de guerras, la ONU nunca le ayudó realmente. Estas declaraciones llamaron aún más la atención porque surgieron en un momento en que los medios internacionales ya especulaban que el presidente Trump intentaba convertir el Comité de Paz de Gaza en una organización internacional para la resolución de conflictos que reemplazaría a la ONU. De hecho, cuando los periodistas le preguntaron si el Comité de Paz pretendía reemplazar a la ONU, él respondió que era posible, dejando abierta esa posibilidad. Luego, evaluó que la ONU no ha sido de mucha ayuda en la práctica, aunque reconoció el potencial de la organización, dejando en claro que ese potencial nunca se ha aprovechado adecuadamente. Antes que nada, veamos primero qué es exactamente este Comité de Paz de Gaza. Como ya saben, la Franja de Gaza ha quedado completamente devastada. Además, Israel la destruyó a fondo, por lo que en Gaza prácticamente no existe un sistema de gobierno a largo plazo. Por eso, han surgido constantemente preguntas sobre quién gobernará Gaza y cómo se financiará la reconstrucción. La ONU debería haberse encargado de esto, pero solo ha expresado preocupación una y otra vez. Así que han seguido surgiendo críticas sobre la inutilidad de la ONU. En ese momento intervino el presidente Trump. El presidente Trump consideró que era necesario un nuevo organismo internacional para el orden posterior a la guerra en la Franja de Gaza, separado del sistema de la ONU, y por eso estableció el llamado Comité de Paz de Gaza. Este Comité de Paz de Gaza se encargará, en primer lugar, de la reconstrucción de Gaza y de los problemas del orden posterior a la guerra. Si surge la oportunidad, planea expandir su papel a otras zonas de conflicto y hacerla una organización global de gestión de conflictos. Pero el problema es que se está diciendo que este Comité de Paz de Gaza podría estar tratando de reemplazar el papel de la ONU, según un informe obtenido por el Financial Times. En el punto 4, se indica que el Comité de Paz de Gaza es una organización internacional que busca promover la estabilidad y una paz sostenible mediante un gobierno legítimo en zonas en conflicto o riesgo. Si lo ves así, podría no estar mal. Reemplazar o eludir el sistema actual de la ONU es una decisión que realmente podría trastocar el orden internacional actual. Por eso está causando mucha controversia. Podría sacudir el propio orden internacional. Sobre todo, el puesto de presidente inaugural lo asumirá el presidente estadounidense Trump. Se sabe que el borrador de la carta otorga al presidente un poder considerable, por lo que hay comentarios de que podría usarse prácticamente como una herramienta política personal del presidente Trump. Esto es lo que está pasando. Las decisiones del Comité de Paz se tomarán por mayoría de los países miembros presentes, pero deberán contar con la aprobación del presidente Trump, quien es el presidente del comité. El presidente Trump puede tomar decisiones o dar directrices en nombre del comité, incluso sin votación, y no puede ser reemplazado. Se dice que Trump será presidente vitalicio y solo se accede al comité por invitación de Estados Unidos y pagando $1.000 millones, unos 1.4 billones de wons coreanos. Algunos critican que esto solo busca ganar dinero cobrando membresía para formar parte permanente del Comité de Paz de Gaza. Primero, revisemos el caso de Corea. Como dije, solo puedes unirte si eres invitado. El presidente Trump invitó a Corea al Comité de Paz de Gaza. Más de 60 países, incluida Corea, recibieron invitaciones. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea dijo que analizarán la participación de otros países antes de decidir si asistirán. Dijeron que necesitan tiempo para revisar la invitación y aún la consideran. El problema es que hasta el Reino Unido y Francia, aliados tradicionales, rechazaron participar. Así sucedió. Keir Starmer, el primer ministro del Reino Unido, declaró que no planea unirse al Comité de Paz, donde incluso el presidente ruso Putin participará y se requiere pagar una cuota de membresía considerable. El Reino Unido ha mostrado su postura de que no quiere participar en un comité donde también estén Rusia y Bielorrusia. Y en el caso de Francia, primero rechazaron públicamente participar en el Comité de Paz. El presidente Trump incluso amenazó al presidente Macron diciendo que si Francia no participaba en el Comité de Paz, impondría un arancel del 200% al vino francés. Además, Israel también expresó su descontento con la lista de posibles países miembros y mostró una postura contraria.
En contraste, Rusia y Bielorrusia han mostrado una reacción completamente diferente. Estos dos países, después de la guerra en Ucrania, han sido objeto de sanciones y aislamiento diplomático por parte de la comunidad internacional, lo que prácticamente los ha dejado fuera de los escenarios principales. Su influencia se ha debilitado considerablemente en organizaciones internacionales existentes, como la ONU, y han continuado enfrentando restricciones en su derecho a hablar en diversas reuniones y foros de consulta. El Comité de Paz de Gaza, liderado por el presidente Teuriompeu, podría ser una nueva opción para Rusia y Bielorrusia. Pueden participar en organizaciones internacionales de gestión de conflictos sin seguir el marco de la ONU y a veces intervenir en política internacional bajo el nombre de paz y estabilidad. En el caso de Rusia, valoran este comité porque les da un espacio para desafiar el orden internacional occidental. También existe la expectativa de que, a través de una relación directa con el presidente Trump, puedan restaurar un canal de comunicación con Estados Unidos. Bielorrusia está mostrando una reacción aún más abierta, ya que, en una situación de aislamiento internacional severo, el simple hecho de participar se convierte en una oportunidad para enfatizar la legitimidad de su régimen. Bielorrusia expresó pronto su intención de participar y destacó su presencia. El Comité de Paz de Gaza es visto como una oportunidad para que Rusia y Bielorrusia vuelvan a la comunidad internacional y evadan sanciones, generando controversia. Muchos consideran que el Comité de Paz de Gaza no es una extensión de la política diplomática tradicional, sino más bien un resultado que refleja el estilo único de manejo del poder del presidente Trump. Trump ha calificado a la ONU y sistemas multilaterales como élites ineficaces que limitan los intereses de Estados Unidos sin asumir responsabilidades. El Comité de Paz de Gaza, que surgió bajo esta percepción, no busca un enfoque basado en el consenso y la coordinación entre varios países, sino que se acerca más a la idea de tomar decisiones fuertes y mostrar claramente los resultados. El que él haya asumido la presidencia del comité es muy simbólico y muestra que cree que la solución a los problemas internacionales está en él, no en organismos abstractos. Para Trump, le importa más la visibilidad de los resultados que la legitimidad del proceso. Se busca mostrar si la guerra terminó, la seguridad se estabilizó y la reconstrucción inició, vinculando esos logros a su liderazgo. En el sistema de la ONU, aunque haya logros, el mérito no recae en una persona específica, pero en la estructura del Comité de Paz de Gaza, todos los resultados se vinculan con las decisiones personales del presidente Trump. Por eso, se evalúa que esta iniciativa se parece más a un escenario político para grabar en todo el mundo la imagen del presidente Trump como un solucionador de conflictos internacionales, que a una organización que gestione la paz en la Franja de Gaza. También es clave la política interna. Trump debe mostrar a sus seguidores que desafía el orden internacional y que EEUJ lidera el mundo. El Comité de Paz de Gaza simboliza que el presidente de EPUMOU reorganiza el orden mundial sin grandes gastos ni envío de tropas. En este proceso, la estructura de criticar a la ONU es una narrativa muy familiar para la base principal de seguidores del presidente Trump. Se está volviendo convincente la interpretación de que el Comité de Apertura de Países funciona como un escenario para experimentar la cosmovisión y la filosofía de gobierno al estilo Trump en el ámbito internacional, más allá de resolver el problema de la Franja de Gaza. Al mismo tiempo, las voces de preocupación en la comunidad internacional también están creciendo rápidamente. Si el Comité de Paz de Gaza se mueve en una dirección que reemplace o eluda el papel tradicional de la ONU, esto podría convertirse en una decisión que sacuda los cimientos del orden internacional de la posguerra, más allá de un problema regional específico. La ONU no es perfecta y tiene muchos problemas, pero ha funcionado como un marco para gestionar los conflictos entre las grandes potencias y mantener al menos reglas y acuerdos mínimos desde la Segunda Guerra Mundial. Se están lanzando advertencias de que intentar reemplazar este sistema por una nueva organización liderada por un país específico y centrada en las decisiones de una sola persona podría inutilizar la estructura de consenso que la comunidad internacional ha construido durante décadas. Algunos dicen que la situación actual recuerda cómo la Sociedad de Naciones perdió fuerza y colapsó tras la Primera Guerra Mundial. En ese entonces, aunque se proclamaba como una organización ideal para mantener la paz, la Sociedad de Naciones perdió su influencia real ante los intereses y acciones unilaterales de las principales potencias, y ese vacío finalmente condujo a una guerra aún mayor. Es por eso que muchos ven paralelismos históricos en la situación actual. En particular, lo que se señala como un problema es la posibilidad de que, en lugar de desmantelar completamente la ONU, exista una situación en la que el Comité de Paz, al estilo de Donald Trump, y el sistema actual de la ONU coexistan al mismo tiempo. Si se formara este doble orden internacional, habría gran confusión sobre cuál organización tiene decisiones más legítimas ante conflictos. Unos temas irían a la ONU y otros al Comité de Paz, lo que podría afectar las normas internacionales. Las partes en conflicto tratarán de elegir la organización que tenga más probabilidades de emitir un fallo favorable para ellas, y en este proceso, el derecho internacional y el consenso colectivo irán perdiendo fuerza cada vez más. En diplomacia, preocupa que los países elijan organizaciones internacionales como si seleccionaran tribunales, fenómeno llamado shopping de jurisdicción. Si esta estructura se consolida, la resolución de disputas internacionales dependerá más del poder e influencia que de reglas universales. Países cercanos a potencias o líderes reciben protección,
mientras otros se sienten excluidos o presionados, aumentando la inseguridad. La controversia sobre el Comité de Paz de Gaza no solo involucra a una organización, sino que cuestiona el futuro del orden internacional mantenido desde la guerra. ¿Qué opinan ustedes sobre la situación actual? Por favor, déjenlo en los comentarios. Con esto concluyo el video. Muchas gracias.